Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, muy contento de estar nuevamente acompañándolos para hablar de diferentes tópicos: la cultura, el arte y el buen cine. Hoy tenemos grandes sorpresas de la cartelera internacional, novedades nacionales y también lo que se puede ver en plataformas, por supuesto, como siempre, de la mano de nuestro crítico de cine, el señor Eric Fallas. Aquí estamos con un gran invitado y con ya hay una noticia un poco triste. Se nos fue don Víctor Fluri, que era uno de los grandes referentes para mí como crítico, como persona, y que conocí precisamente 30 años hace aquí en Canal 13, y que ya nos dio mucho. Él escribía mucho, dio mucha pauta. Uno de esos migrantes que vinieron a nuestro país a aportar muchísimo. Muchísimo. Bueno, pero ya usted lo anunció de a previo y ahora sí vamos a hacerlo con bombos y platillos. A propósito del Festival de la Diáspora Africana, realizado en nuestro país durante esta semana, tenemos hoy de invitado a un realizador, productor, director de películas de República Dominicana, el señor Iván Herrera. Muchas gracias por la invitación aquí, un placer estar aquí. Bienvenido a nuestro país. Lo que pasa es que yo pensé que había venido solo, que venía por primera vez, pero no, resulta que es enamorado de nuestras playas. Y del surf. Además es surfista, ¿verdad? Sí, no, y conoce más playas que yo, la verdad, para ser sincero. Iván, bienvenido a nuestro espacio. Un placer. Hoy vamos a hablar de la película que estás presentando dentro del festival, pero también queríamos explotarte un poco porque has tenido mucha experiencia en producción de películas de gran budget, de mucha plata. Mucha plata, es decir, presupuesto. De alto presupuesto. De alto presupuesto. Películas de estudio. Películas de estudio. Así se llama. Entonces, Universal y todas esas cosas. Sí. Entonces, un poco queríamos que también orientaras a nuestros profesionales y nos contaras un poco de tus experiencias, porque no solo es bueno trabajar en películas de gran formato cuando los productores vienen a nuestro país, sino también convertirse en un oferente de servicios a nivel internacional. Iván es definitivamente un experto en ello. Pero para arrancar este espacio, ¿qué tal si empezamos con las últimas propuestas de la gran pantalla, lo que se está viendo en los cines en este momento? Empezamos con una de las películas más adaptadas de la literatura mundial en el cine, Los Tres Mosqueteros. Eres un bellaco. Sí. Y que, bueno, con algunos cast conocidos como Eva Green haciendo del personaje femenino más fuerte, algunos otros muchachos como en Los Mosqueteros, y sobre todo el del Cardenal Richelieu, y es muy clásica, muy clásica. La película juega con eso, no juega con grandes efectos especiales y muy buenas coreografías en el sentido de la esgrima y todo esto, y muy fiel al texto de ¿cómo es que se llama? De Alejandro Dumas. Una cosa, sí usan el uno para todos y todos para uno. Por supuesto, es decir, en algún momento lo dicen. Es que cuando yo veo los trailers, yo los veo de la televisión española. No, pero eso, es decir, es una frase emblemática que sí viene en el libro, y que no es como los perros ladran, señal que cabalgamos, Sancho. Esa nunca viene. O como aquella de toca la otra vez, Sam, de Casablanca.
que jamás se pronunció, pero en esa sí viene y es una película que pretende ante todo contar bien la historia y abrir la brecha para ver si se cuentan las tres historias más de los tres mosqueteros. Por lo menos, han habido otras que están inspiradas simplemente en los personajes de Dumas, pero esta es muy clásica, es muy gustada tanto en Francia como en ¿cómo es que se llama? En Estados Unidos y Latinoamérica, y es una buena opción. Mi pregunta ahorita sería, ¿es una producción europea o una producción hollywoodense? Yo creo que es mitad y mitad, sobre todo es europea, porque los actores que tiene, es decir, fuera de franceses, son ingleses. Entonces, creo que, aunque la productora y todo ya tiene un ensamble global, ¿verdad? Bueno, ahora que te hago esa pregunta, Eric, quiero aprovechar para consultarle a Iván precisamente sobre eso. El cine cada vez se ha ido abriendo más. Entonces, existe esto de la producción local, esto de que los grandes estudios o las grandes casas contratan a productoras en determinados países para que desarrollen ciertas escenas o ciertos trabajos dentro de la peli. Y en eso usted sí tiene mucha experiencia. Estuviste en 3X. Sí. Bueno, la primera experiencia así a nivel Hollywood fue con Miami Vice. Miami Vice. Y Michael Mann. Michael Mann llegó a la producción, sí. Claro, sí, él la dirigió y fue un gran ejemplo. Yo estaba en la parte de dirección, estaba como asistente de dirección. Sí. O sea que me tocó trabajar directo con ese departamento y con el cast. Y estaba Jamie Foxx y estaba todo el cast principal. Colin Farrell, claro que sí. Y además era una película muy especial, porque si bien Michael Mann tiene un lenguaje muy clásico en la cuestión de acción, él también era la primera película que se aventaba a usar cine digital a la gran pantalla. Entonces, ese cambio, sí. Entonces él ayudó mucho con ese colateral. Ayudó mucho en ese sentido. Ya en la próxima que hizo, ya se estandarizaba un poquito más, y después ya vinieron películas donde él simple y llanamente eran digital y normal y ya habían alcanzado. Yo debo decir que lo más cercano que yo he estado a Miami Vice fue un saco como el que se usaba en aquella época, claro, de color blanco. El de Don Johnson. El de Don Johnson que mi mamá me compró para mis 15 años. Pero volviendo a esas grandes producciones que llegan a diferentes lugares en la geografía mundial, básicamente los estudios no solamente buscando una variedad de locaciones, pero también incentivos económicos que puedan ofrecer cada territorio. Entonces, República Dominicana ciertamente, a través de una ley de incentivo de cine, que incentiva no solamente a la producción local, pero también las producciones extranjeras que van a rodar hacia allá, hay una devolución de esos gastos que se incurren en territorio dominicano, y eso es muy atractivo para los productores. Aquí estamos en proceso de que ya casi se cumple ese sueño. Es súper valioso. Hemos tenido experiencias anteriores. Sí se ha desarrollado producciones europeas. Ha venido la RAI, por ejemplo, a producir películas. Sí, claro. Y han habido incentivos. Sí, yo fui partícipe a lo Voyeur. Es decir, tenía 22 años, 21 años, 20 o algo así. Fui a mirar, gracias a un amigo, a cuando vino en 1492 Ridley Scott. Usted era el indígena de la Calvita. No, y ahí me topé a varios actores conocidos y de todo, pero veíamos a la distancia, yo veía a la distancia y todo. Incluso Ridley, ahí me di cuenta que Ridley solo le hablaba como a 3 o 4 actores. Entonces, el asistente de dirección, uno de los asistentes de dirección, que era costarricense, que era conocido mío, le dije, ¿por qué Ridley no le habla a los demás? Él no le quiere hablar a los demás. Un detalle importante, Iván. Bueno, obvio, tenés experiencia en República Dominicana, mas sin embargo, has trabajado también en producciones en otros países.
has estado saliendo de tu territorio Sí, sí. y has trabajado en producciones de estudio. Sí, sí, Creo que también en México, en Cuba. Bueno, he trabajado mucho más en la parte documental, en diferentes lugares, claro, sí, en Beirut, hemos trabajado en mismo Afganistán, estuvimos un mes haciendo unos documentales por allá, muy interesante, y sí, en la parte también de videos musicales, porque ya uno va haciendo como esa red de productores. Y en eso República Dominicana tiene una gran industria, hemos de hablar. Sí, sí, básicamente, bueno, y más con toda esa movida de la música urbana y el reggaetón y todo eso, como teníamos a Puerto Rico tan cerca, ir a filmar a República Dominicana esos grandes videos era Ahora, muy fácil. vos nos contaste que venís del mundo de la publicidad. Me imagino Así que es. también spots publicitarios Sí. y este tipo de cosas. Así es, sí. La primera experiencia en producción ciertamente fue con publicidad. Estudié la carrera de comunicación publicitaria en la universidad y bueno, las primeras oportunidades que tuve de trabajo fue en producción y desde ahí vi que eso podría ser un camino muy interesante. Costa Rica, de hecho, tiene una relación muy estrecha con República Dominicana en términos de producción publicitaria. Recuerdo Corte A, JBQ, trabajando comerciales, por ejemplo, los de... Marlboro. Marlboro, la campaña... No, Marlboro, Belmont. ¿Se acuerda de María José, verdad? la campaña de María José en la playa, que precisamente se hizo en República Dominicana. O sea, muchas productoras de acá viajando allá a trabajar con los crews de ustedes. Sí, esas grandes agencias que son multinacionales a veces tienen una oficina principal en un país X de Latinoamérica, pero ya como hacen joint ventures, ¿no? Entonces sí viajan haciendo como ese circuito en otros países donde también tienen esas mismas agencias de grandes nombres. Y obviamente, claro, la publicidad es una super escuela para empezar un camino en el cine. Hay una vieja conocida que se grabó en República Dominicana, Rápidos y Furiosos. ¿Participaste ahí en esa producción? Rápidos y Furiosos, mira, he trabajado varias veces con Vin Diesel, como mencionaba en Triple X, pero también hice que él dirigió un cortometraje que se llamaba Los Bandoleros, que yo fui su asistente de dirección, su primer asistente de dirección, que la dirigió Vin Diesel y se rodó en República Dominicana. Bandoleros es un pequeño cortometraje que está en uno de los DVD de Fast and the Furious, creo que 4, que era contando por qué Hank, creo que se llamaba el personaje, que es el oriental, por qué no estaba en la película. Y era porque estaba en República Dominicana. Y entonces los estudios bueno, creo que fue un regalo a Vin Diesel, ¿no? Bueno, vamos a rodar para allá. Y esa fue una experiencia. Pero Fast and the Furious, aunque en la película sí a veces titulan República Dominicana o Montecristi, no se ha rodado así gran extracto de la película, hay grandes pedazos. Sí, algún pietaje de B-roll, vamos a llamarle así, de pietaje que son complementarios, pero no el gran rodaje. Triple X sí, grabamos una gran parte allá. Y todos los stunts, que era principalmente de lo que me encargaba. Yo estaba de production manager de la segunda unidad, que era la unidad de acción. Entonces ya tú sabes, eso es cuando el circo se encuentra con el cine, porque esos son malabaristas. Puro efecto especial. Sí, gente brincando y cables y Pero mucho maquillaje para... Y ahí es increíble como ves también la importancia del coreógrafo y la importancia de dónde se colocan las cámaras y todo eso. Debo Los contarle... efectos especiales también digital, de borrar Debo contarle cables. que el maestro Fallas también ha actuado en algunas películas de productores, directores nacionales. Estamos preparándolo para hacer escenas de acción al estilo Tom Cruise, ¿verdad? Eso que no hace, que no ocupa... No puede ser Tom Cruise o puede ser Chon Yun-fat en El Tigre y el Dragón, ahí columpiándome en los bambúes. Lo primero que tienes que aprender es cómo caer. Ya después de ahí todo es... Bueno, pero creo que en eso tiene mucha experiencia, maestro. Preséntenos una de los lanzamientos más y nos vamos a cortar. Otro que es
por dicha, seguimos teniendo aquí en Costa Rica películas diferentes, películas de corte hollywoodense, pero no de gran presupuesto, sino más indie. Tenemos Bo tiene miedo, protagonizada por Joaquín Phoenix, que es de esas películas en donde son 3 generaciones de actores que se ven en una parte álgida, sobre todo, digamos, en su desorientación mental y de todo. Y Joaquín Phoenix haciendo ya casi de un adulto mayor y, ¿cómo es que se llama? Un reto para él, un reto para él. Él siempre, yo creo, mira, uno recorre la filmografía de Joaquín Phoenix y dice, ¿qué película no ha sido, qué personaje no ha sido un reto para él? Él de verdad se compromete y de todo. ¿Cómo es que se le llama a este tipo de actores cuando... ¿Cuándo qué? Cuando se meten totalmente de lleno en Puede un ser papel. el estilo de método. Sí, es decir, pero digamos él no llegaba, digamos, digamos en The Joker al estilo de Heath Ledger, que le decían que no le hablaban cuando les daba miedo hablarle cuando estaban en paz, pero igual le quitaran el café. Pero este sí. Y vamos a una pequeña pausa y ya regresamos porque vea, se nos ha ido rapidísimo el espacio. Vamos a una pausa, ya continuamos con Conversamos. Estás viendo Conversamos, este espacio en donde hablamos de cultura, arte y sobre todo buen cine. Hoy con un invitado especial, director de la película Batsu Mama, de la cual vamos a hablar muy brevemente. Invitado del Festival de la Diáspora Africana que se está desarrollando esta semana y que, por cierto, hoy tuvo un evento importante en el Teatro Nacional. Exactamente. ¿Usted estuvo por ahí? Estuvimos oliendo. En la alfombra roja. Ah, sí. Sí, él es el que va a las fiestas de alfombra roja, por supuesto. Para meter cuchara de una vez, siempre le digo lo mismo casi en todos los programas. Uno de los géneros más queridos en Costa Rica, curiosamente, es el terror. En diferentes clases de terror. Y esta semana tenemos la segunda parte de Evil Dead, El Despertar. Es una saga que hace poco se hizo y que es ese tipo de terror, no tanto de que viene de un asesino, sino que viene de un mal invisible, ¿verdad? Y entonces es siempre, la primera parte es toda caliente, toda tierna, pero que siempre hay algo que nos mete que nos sacude y que nos dice, aquí hay algo malo, aquí hay algo malo, aquí hay algo feo, aquí hay algo feo. Y entonces tenemos esa sacudida. Aquí Evil Dead, el Despertar, en la segunda parte de Evil Dead, y el público el que le gustó la primera le gustará la segunda, por supuesto. Y es muy a la gente que le gusta ese género, es muy difícil que diga, no, no, a este no le entro de lleno. No, me gusta más tal vez este otro o ese otro, pero no le entro de lleno. Es decir, Evil Dead, El Despertar. Y además son hechas, digamos, se han creado realizadores, sobre todo asiáticos, que hacen con muy poco dinero grandes cosas en ese género. Bueno, usted me acaba de dar pie para hacerle una consulta a Iván. ¿Qué tal la industria cinematográfica en su país? ¿Hay, como decimos aquí, billullis? ¿Hay dinero, hay recursos para producir? A nivel nacional, digamos que todavía estamos en una categoría que se llama microbudget en las industrias internacionales, que son películas que van cerca de los $2 millones y menos de ahí.
Sí. Realmente el microbudget creo que llega como hasta 5 millones en industrias establecidas como Hollywood. Entonces sí, las películas dominicanas son de presupuesto de $1 millón, $1.5 millón, y es gracias también a la ley de incentivos, que permite que la industria privada pueda destinar parte de sus pagos de impuestos para la realización de cine local. Entonces, los que pagan impuestos de la industria nacional pueden destinar un 25% de su total de pago de impuestos. Si pagan 100 millones de impuestos, 100 millones de dólares de impuestos, pueden destinar 25 de eso a realizar cine. Pero déjeme hacerle una consulta. ¿No es eso, no sacrifica eso de pronto la producción? Aquí hemos tenido producciones Totalmente. en donde es un comercial cada 3 segundos. Sí, entonces ahí viene, y es bueno que exista. Es bueno que exista para que otros realizadores que quizás no tienen, porque realmente también hay una parte empresarial ahí. Ese dinero tampoco le llega a todo el mundo. Usualmente le llega a allegados, a personas que son familiares de estos empresarios que tienen ese dinero. O sea, que el mejor negocio en República Dominicana hoy es ser hijo de un empresario. Así es. Ser hijo sí. cineasta de un empresario. Bueno, aquí también hay ese caso. Sí, está un poco fuerte decirlo, pero es una realidad que no podemos ocultar o tener claro esa amistad. Pero también abre paso a esas otras voces que ven que a veces se les dificulta llegar, que bueno, que ahí sí con más fuerza tienen que lograrlo. Yo creo que la situación del cine en Latinoamérica o en lugares donde está subiendo, lo principal es hacer y no estar esperando a que lleguen esos grandes inversionistas con ese dinero, sino un grupo de amigos, hasta un teléfono y contar esas historias. Eso ha costado aquí un poquitito, ya que, digamos, los creadores se refugian mucho. A veces sí hacen la mitad de eso, pero la otra mitad es buscar fondos internacionales que se dan cada año y que ellos van pellizcando, Sí. hacen a veces, digamos, es muy interesante porque hemos visto que van en etapa de preproducción, en etapa de guión, en etapa de filmación y en etapa de postproducción. Correcto. Y entonces ahí se les va dando unas pequeñas ayudas y ellos van logrando, pellizcando de diferentes lados hasta llegar a hacerlo. Sobre todo aquí el cine que prepondera, por dicha, en los últimos años es un cine un poco más, es muy intimista, muy al estilo tuyo. Es pocos actores, emociones fuertes y, es decir, muy encerrado en ellos y tal vez en jugar un poco con la locación de la naturaleza y eso, Claro. pero más Ceniza que todo... Negra, me imagino Sí, que... sí. Ceniza Aunque Negra. una coproducción costarricense, Sí. y una excelente película. Tuvimos también una con Erika Bagnarello, que era más comercial, que era muy linda, que se llamaba 1 de enero. Sí, debo ver. Era en República Dominicana. Ahora, pregunto. Aquí se ha dado mucho que los directores o los creadores de cine producen mucho pensando en los premios, pensando en los festivales. ¿Cómo está la movida en República Dominicana? Sé que hay un buen negocio, que hay un gran negocio pues con el tema de la industria audiovisual, de videoclips y la publicidad y esto, pero a nivel de producción cinematográfica se da ese fenómeno también de que solo les interesa andar participando en festivales y a veces se sacrifica incluso al público local. Sí. Lo que sucede, bueno, están las dos. Lo que pasa es que tú no tomas la decisión de... Tu película tiene que ser buena para entrar a ciertos festivales. Ciertamente puedes entrar a algunos festivales que realmente no son de ningún impacto para tu carrera o para la carrera que puedas recorrer la película. Entonces no es una opción de los productores y de los realizadores de que voy a hacer una película para festivales. Primero tiene que hacer una película buena y que tenga esos elementos que buscan los distintos jurados o los que curan
¿verdad? Para los Aquí lo que los hemos festivales. visto, aquí lo que hemos visto son películas que sí llevan dirigida como a un público muy, muy local, cuando toman una figura venida, digamos, Sí. de la televisión y que ya está consolidada totalmente la televisión y que es el referente más grande para enganchar a la gente. Las comedias. Sí, siempre. eso para algunos realizadores eso puede ser doloroso. Para mí en República Dominicana sucedía lo mismo y yo pensaba, wow, mira, siempre las mismas personas, ni siquiera son actores, ni siquiera son el personaje correcto para representar, la persona correcta para representar cada personaje. Y pensaba que eso no iba a acabar. Pero sin embargo, ya se ve porque sí, empezó muchas comedias, con muchos personajes de la televisión, con gente de la farándula, y ya eso empieza a bajar ese pico. Entonces sí, creo que es natural que eso suceda, pero también eso no va a sobrevivir para siempre. Y en esa industria en República Dominicana, sí tenés semillero para la producción cinematográfica en universidades públicas, privadas, Sí. o otro tipo de Sí, academia. Sí, hay escuelas inclusive que solamente se dedican a enseñar cine, escuelas de arte, pero también la escuela estatal, la universidad estatal tiene la carrera de cine y ya otras universidades privadas también la están teniendo. Lo que pasa es que en República Dominicana nuestra gran escuela ha sido, a través de la ley de cine, todas esas películas que han ido a rodar allá, que ciertamente nos dejan muchos aprendizajes y nos hacen expertos en algunos campos y eso permite que nosotros podamos seguir trabajando. Una de las situaciones que se dan a partir de una ley de cine es el porcentaje de personas que trabajan dentro del rodaje, el porcentaje de personas Así nacionales que participan en un rodaje. Así es. Aquí por mucho tiempo se manejó la figura de un 10% y el problema era que los directores o los productores de prácticamente que los puestos que elegían para los costarricenses era chofer de la microbús, el agente del catering, pero no le daban puestos protagónicos o importantes para que nuestra industria local aprendiera. Háblame un poco acerca de esos porcentajes en esa ley de ustedes. ¿Cómo anda? Los porcentajes también hay que cumplir una cuota. No tengo aquí el dato exacto de cuánto, pero sí cuando aplicas a recibir el retorno de lo que inviertes, ahí sí tienes que tener personal creativo y técnico en posiciones clave. Eso es clave. Si no, si tú vienes con tu dinero y no te interesa recibirlo, bueno, entonces tú traes a quien tú quieras y no importa, vamos a rodar en República Dominicana. Ahora, si quieres acceder al incentivo, ahí sí tienes que poner en posiciones claves a personal dominicano. Hay una anécdota, historia ahí que corre por los pasillos cinematográficos que tiene que ver con Will Smith, que vino a grabar una película con su hijo a nuestro país y trajo todos los técnicos del rodaje, eran mexicanos. Y cuando llegó acá se dio cuenta que aquí habían muy buenos técnicos cinematográficos. Nosotros por suerte tenemos buenas escuelas de cine y él dijo, de haber sabido que aquí había tan buena gente, no me traigo a la gente de México. Sí. Y después no le fue muy bien con la peli cabeza. Pero sí, es importante dejar muy bien asentado en esas leyes de cine el hecho que debe haber una participación importante dentro de los rodajes, pero en áreas creativas, en áreas de técnicas especializadas. Bueno, y como vos, ¿verdad? Que ya haciendo pelis de acción y toda la cuestión, ¿verdad? Buena fotografía, por ejemplo. Importante eso ha sido para la carrera mía y de muchos otros, claro, poder participar en posiciones de decisión. Eso es DJ, de haber tenido contacto con Michael Mann directamente, es decir, un tipo de esta índole, ¿verdad? Con Robert De Niro también hicimos escenas supuesto. de Good Shepherd allá en República Dominicana. Entonces... Vean la clase de invitados que les traemos. Va a disculpar. Muy, muy importante. Yo no soy cineasta, me encanta el buen cine. Mi universidad son las nuevas plataformas.
nunca he sido como muy aficionado a ir a las salas de cine, pero he aprendido montones en las nuevas plataformas de televisión. De eso vamos a empezar a hablar ahora con nuestro crítico de cine. Ya hablamos de los estrenos en cartelera en salas de cine, pero ahora, ¿qué viene en plataformas? Mira, en plataformas tenemos también, ellos se dedican a dos cosas. Primero, películas hechas o series hechas por ellos. Y después, repetir o llevar de nuevo películas que tuvieron cierto éxito o no tuvieron cierto éxito. No tuvieron cierto éxito. No remakes, porque las traen, las compran y las reprisan en la plataforma. Digamos, una es la francesa Petite Maman, que es la compró HBO Max y está en su catálogo. Petite Maman es una película que ya había venido aquí y que tiene una historia bellísima de una niña que se le muere la abuela y mientras están desalojando la casa, ella encuentra a una niña y esa niña le va, ¿cómo es que se llama? Contando cierta historia y la mamá se va sorprendiendo de eso. Entonces ahí está muy buena. Y otra que es una serie que se llama Juntas hasta la muerte, que es basada en la película de David Cronenberg, The Ringers, aquella de que son dos hermanas gemelas interpretada en esta ocasión por Rachel Weisz, que comparten todo, comparten sus amantes, comparten sus amigos y que son ginecólogas y que empiezan a pasarse de la raya ética para las cosas. Intimista también. Intimista total y muy, muy buena. Porque Rachel Weisz es de esas actrices que nos fue convenciendo poco a poco de que no solo era una cara bonita, sino era una gran actriz. Hoy estamos disfrutando de la buena compañía de un estupendo director de República Dominicana. Y hablando de los últimos estrenos, no solo en la pantalla grande, sino también en plataformas. Ya casi volvemos con más de este programa muy especial. Conversamos. Un pedazo de tela en la cabeza. Pero, según la forma en cual te lo pones, puedes decir varias cosas. Y que el vello es un desastre. O quiero que me vean tal como soy. Esto que estamos observando y escuchando es un extracto de la película Bantu Mama de Iván Herrera, quien justamente está esta noche acá con nosotros. Iván es uno de los invitados al Festival de la Diáspora Africana que se realiza esta semana en nuestro país y de hecho ha participado ya estuviste en un conversatorio en Cartago el martes, el miércoles estuviste en el Centro de Cine, en la gala de esta noche. ¿Y cuándo va a poder la gente ver la película completa? La película va a estar en el cine de Terramol el 22, Cinépolis, el 22 a las 7. Cinépolis el sábado, este sábado. Sábado a las 7 de la noche. Y allá estaremos también haciendo luego de la presentación una sesión de preguntas y respuestas, que creo que siempre es muy valioso. Tanto tener la percepción del público, cómo reciben la película, sus preguntas y obviamente tener de mano del realizador algunas respuestas o algunos comentarios. Mira, en Bantu Mama hay dos cosas claves. Poquita gente, es decir, son ella y las dos niñas. ¿Cómo manejas? Digamos, hay que escoger muy bien a la persona adulta y también escoger esas niñas que se sepan
las puedas manejar. Sí, ¿Cuál fue uno esos dos nortes es decir, cómo lo lograste? Sí, el reto realmente más con la parte de, obviamente hay que tener una línea donde todo se siente igual, ¿no? En las actuaciones, pero el reto más era con los niños, que eran niños que nosotros por el tipo de película que teníamos pensado hacer, queríamos que fueran niños realmente que vivieran esas realidades. Entonces, ¿cómo llevarlos a ellos para que tengan ese bagaje, ¿no? Para que sea algo natural, Muy del neorrealismo. Sí, entonces fue trabajar con ellos diferentes técnicas. Se practicó mucho, pero también teniendo cuidado de no perder esa naturalidad. Nosotros no le dábamos los guiones, lo hablábamos ahí porque no queríamos que se lo aprendieran, sino que en el momento, sabiendo de qué iba la escena, pudiese responder, ¿no? De una forma natural. Entonces fue bastante interesante poder nivelar a la actriz Clarice Albrecht, que es coescritora de la película, es mi compañera, y los niños que realmente no habían participado en cine anteriormente. Una dinámica súper interesante que de diferentes formas se trató en el set. Sí, sin hacer spoiler de la película, pero ¿de qué va Bantu? Sí, sin hacer spoiler, es de este personaje afropeano de Francia y de Camerún que llega a República Dominicana y por situaciones, digamos, en conflicto con la ley, debe escapar y encuentra refugio en uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo. Entonces es acogida por 3 menores que la llevan a la casa, un poco como Blancanieves y los 7 enanitos, pero en el barrio, y ella se convierte en su figura materna, y ellos se convierten en sus protectores, hasta que encuentran, buscando la forma de cómo regresarla a Francia. Evidentemente una película siempre tiene tonos de ficción, pero ¿qué tan parte de realidad hay en ello? La película basada aunque no una historia completa, específica, pero todo es basado en la realidad. Desde la actividad que ella estaba realizando por la cual fue a República Dominicana, hasta esos niños que viven solos, hasta el final de la película también, que ahí sí sería un spoiler, pero que también se da una situación ahí que es real. Entonces todo es basado en historias reales y lo que hicimos fue, ¿no? Amarrarla una con otra para contar la película. Y fuera, digamos, de el trabajo con ellos 3, ¿tuviste alguna escena que fuera muy difícil de hacer? Es decir, que hago 1 o 2 veces y se acabó, y se fue así. A ver, en este caso, casi siempre se fue así, porque con los niños no podías tener casi nunca el mismo tono. Entonces, ya si la tenías de una, era mejor, bueno, voy a intentar otra cosa, pero márcame esa porque yo creo que esa es la que es. Entonces, no había grandes retos así a nivel técnico, digamos. En una película, a mí siempre me gustó, con el aprendizaje, ¿no? de esas producciones grandes de Hollywood, ver tantos recursos y tantas cosas. Siempre soñé con hacer un cine posible, un cine que podíamos hacer entre nosotros aquí en el estudio. Entonces, la película sí fue diseñada sabiendo que lo podíamos hacer. Algunos retos, como hay un accidente de vehículos en la película, eso sí ya tiene un poco más de tecnicismo. Tuvimos que llevar, por no tener quizás los recursos para hacerlo de una forma hollywoodense, tuvimos alternativas de cómo realizar. Entonces llevamos el vehículo a un lugar que era un parqueo grande, volteamos el carro. Esos son grandes aprendizajes de haber trabajado en producciones estadounidenses. Sí, totalmente. Pero no solamente la capacidad de poder hacerlo como lo hicimos, sino de ver cómo lo hubiesen hecho ellos con todos esos recursos, cuál hubiese sido el resultado o qué quieres lograr con eso. Y decir cómo lo puedo lograr con menos dinero. Esa es una de las cosas claves en este país. De que, es decir, ¿qué puedes hacer? Es decir, quieres hacer algo grande, pero lo debes hacer como a lo pequeño. Recuerdo una anécdota de este país.
no voy a decir quién, tenían que hacer un comercial para una casa publicitaria europea y un vehículo tenían que lanzarlo en bungee de un puente. Sacaron el vehículo de una renta-car y cobraron el seguro. ¿Ve? Bajaron costos. Sí. Iván, ¿cómo surge, obviamente de un interés de no hacer cine al estilo hollywoodense, sino hacer algo más intimista, más propio, pero cómo surge esta idea en particular? Muy interesante. Clarice Albrecht, que es la actriz principal y coescritora, como ya había dicho, y como es mi compañera, estudió también cine en la Sorbonne, en Francia. Entonces, cuando nos juntamos, siempre soñamos con hacer películas juntos. Habíamos escrito otras películas, pero la verdad es que nos parecía, bueno, a raíz de las reuniones que teníamos con diferentes productores en busca de los fondos, nos parecía como que no, quizás nos sentíamos tan legítimos de contar esa historia. Entonces, llegamos a la casa un día y nos dijimos, tenemos que hacer algo donde nos sentemos totalmente con el poder y con la legitimidad de contarla. Y esta historia es, ella es realmente francesa y camerunesa, entonces empezamos a agarrar elementos que sí sabíamos que podíamos manejar, que sí conocíamos, que nadie nos podía cuestionar, y ahí surge escribir esta película. Básicamente sabiendo que teníamos todo el poder de decir lo que estamos diciendo ahí. Ahora, la pregunta que surge es, ¿dónde empieza esta conexión del director de una película en República Dominicana con nuestro país, con este importante festival afro? Bueno, esa parte es muy importante porque al tener una película que es un encuentro entre África, Europa y el Caribe, nos ayuda a contar esas historias afrocaribeñas, y nuestros países latinoamericanos necesitan tener esa exposición, que se vea ese cine, que se cuenten esas historias, que los personajes no siempre sean categorizados por su color en ciertos papeles, en ciertos roles, sino que puedan cumplir el rol como cualquier otro ser humano, no necesariamente categorizado. Sí, hay una anécdota sobre eso en donde le preguntan a este gran actor argentino, ay, se me va el nombre, qué bárbaro, es el hijo de mi madre y de Historias Salvajes. Historias Salvajes. No importa, continúa. Bueno, le dice, pero usted no tiene ofertas en Hollywood. Y me dice, sí, tengo muchas. Y dice, sí. Y le dice, ¿por qué no ha accedido? Y dice, solo me dicen que quiero de narco. Cierto, vi esa entrevista. Y yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Sí, han tipificado a los actores latinoamericanos solamente en papeles. En roles muy... En roles muy de o narcotraficante, o asesino, o sicario. Claro, es importante vernos también cumpliendo otros roles, como es la vida, ¿no? El rol de madre, el rol de profesora, de maestra. Es demasiado variado y el cine es importante que se abra, ¿no?, a mostrar esas historias. Ahora que precisamente hablas de eso, y has tenido la oportunidad de viajar, has tenido la oportunidad de producir en otros países, ¿cómo ves el cine latinoamericano? ¿Realmente estamos siendo una ventana a nivel global? O sea, nuestro cine, el cine de Latinoamérica, ¿están los ojos puestos del mundo sobre nuestro cine? Creo que hay grandes historias, creo que hay muy buenos realizadores. Ricardo Darín. Ricardo Darín. Muy bien. Y hay realizadores que admiro mucho, como las películas de Pablo Larraín me encantan, ¿no? De toda su cinematografía, con toda esa gran variedad. Y Pablo Larraín es uno de los que va a Hollywood y vuelve a su país, va a Hollywood y vuelve a su país, como los tres grandes, sobre todo de México, que son Guillermo, Cuarón y Iñárritu, que tratan de ir y volver.
Así es, creo que sí, que el ojo está puesto en las historias de Latinoamérica, pero igual esa gran industria de generar taquilla y de generar venta y como lo mencionaba, las plataformas haciendo sus propios productos, creo que todavía abarcan, ¿no? La Mira, mayoría. el director de una película que es intachable, como la ruedan y de todo, con unas escenas bien difíciles, que es con Ricardo Darín, es El secreto de mis ojos. Es un director que se formó en dirigiendo capítulos de series de Estados Unidos. Claro. Y después hizo 2 películas en su país y después volvió con El secreto de sus ojos. Hay algo interesante y es que la industria hollywoodense también ha ido abriéndose. Ya no solo produce en los Estados Unidos porque resulta enormemente caro producir con los sindicatos estadounidenses que tienen que pagar fortunas a los camarógrafos, a los técnicos, etc. Y he notado que, por ejemplo, se han expandido mucho, sobre todo en Norteamérica, al lado de México, a Toronto. Hay mucha producción de origen hollywoodense o estadounidense produciéndose en Canadá para bajar esos costos. Y bien, esa industria también ha venido haciendo eso en nuestros países latinoamericanos. Sobre todo, como bien lo decías, plataformas. ¿Te has planteado en algún momento producir alguna serie, alguna película para plataforma? Sí, lo episódico también creo que es interesante explorarlo y en estos momentos estamos en negociaciones con un proyecto escrito por una dominicana en Estados Unidos y que va encontrando ya los fondos para hacerlo a nivel de serie. Entonces, estamos en este momento viendo esa posibilidad y sí, sería algo en lo que participaríamos con mucho gusto. Y otra cosa que iba a notar es que en los últimos 30 años la cantidad o la reputación de los festivales en los que se acoge al cine latino ha cambiado totalmente. Es decir, hace 30 años encontrabas, digamos, el Festival Latino de Nueva York, por decirlo algo, el Festival de La Habana en Cuba, y algún festival de Estados Unidos, pero en Europa las puertas estaban cerradas, tal vez en Biarritz o en Huelva, una cosa así. Pero ahora se ha expandido completamente y digamos, nosotros hemos una película en cartelera que se llama Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel, que ella, la directora, se ha dedicado a tocar puertas y le han abierto y ha ganado premios importantes a nivel mundial. Sí, ya es común ver películas. Obviamente algunos países tienen un poquito más de entrada, en Berlín, en Venecia, en Locarno, y eso obviamente también nos va abriendo las puertas a todos. Hay una pregunta que quiero hacerte que surge de mi ignorancia. Ahora que Erika acaba de hablar de una directora tocando puertas, y es ese rol de realizador. Vos, cuando te presentaste, dijiste, yo soy realizador. Tal vez para este público que no necesariamente conoce o es especialista en cine, ¿cuál es la función específica del realizador versus el director o el productor? Que yo tenía entendido que era el que buscaba la plática. Sí, bueno, lo que pasa es que en el cine independiente, en el cine de autor, te debes convertir en muchas cosas. Entonces, creo que el realizador abarca un poco más todo lo que debes hacer para realizar tu película. Podrías decir director, productor, y podrías también encasillarte solamente en alguna de esas funciones, pero creo que el cine que nosotros hacemos todavía merece mucha participación de cada uno de nosotros, y ahí yo prefiero llamarme realizador que simplemente director, porque todavía en la parte de mercadeo estoy trabajando la película, entonces más como realizar ese producto final. Quizás tendrá otras definiciones de diccionario, pero en base a la experiencia creo que realizador es una palabra importante para el cine independiente. Iván, no quiero que usted se vaya hoy de acá sin que nos dé algún tip, alguna
alguna especie de recomendación a los cineastas costarricenses con base en su experiencia de realizador? Aquí le decimos todólogo, o sea, que le entra todo. Que de pronto podría ser un valioso aporte para los nacionales. Totalmente. Yo soy producto, obviamente, de experiencias y luego de decisiones. Al haber recorrido quizás esas grandes producciones y trabajar en estructuras mucho más grandes, con más dinero, eso lo que despertó en mí fue una llama muy fuerte de querer hacer. Recién terminando Triple X, que tenía como 300 personas en el crew, un budget ilimitado, así mismito se le llamaba al presupuesto. ¿De cuánto es esta película? No, tiene budget ilimitado, hasta donde lleguen los gastos. Muy cansón y de muchas cabezas. Salí de ahí y junto a un amigo hicimos un cortometraje, una cámara muy pequeña, un solo personaje, él y yo la edité, yo le hice la música y la sometí al Festival de Toronto y ganó el premio del jurado. Entonces ahí te das cuenta que lo que hay que hacer es realizar, atreverse. Uno de los consejos más importantes que puedo dar a cualquier entusiasta, cualquier realizador, cualquier autor, es que no esperen esos grandes fondos que lleguen. Sal a buscar la forma de hacer tus productos, ya sea con un teléfono, con una cámara pequeña, una cámara grande, con tus posibilidades. Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Conversamos, que ha estado interesantísimos. No hemos dejado de hacerle preguntas a Iván, hemos aprendido muchísimo y por supuesto a ver pelis este fin de semana de la mano de las recomendaciones de nuestro súper crítico de cine, el señor Eric Fallas. No, y la muestra del Festival por supuesto, de Cine de la Diáspora. Vea, tienen africana que observar Bantu Mama en el Terramol este próximo sábado como parte del Festival de la Diáspora que se organiza esta semana en nuestro país. Hasta la próxima.